Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos el centenario de la ordenación de San José María Escrivá, sacerdote de Dios y de las almas. Teológicamente, el Concilio Vaticano II, en su documento llamado sobre el orden de los sacerdotes, Presbyterorum Ordinis, puede decirse que define el sacerdote como un ministro de Jesucristo en favor de los hombres. Y esa definición se aplica al pie de la letra en el ministerio del fundador del Opus Dei. Hace ahora 100 años, el 28 de marzo de 1925, el obispo Miguel de los Santos Díaz Gómara ordenó sacerdote a José María Escrivá en la iglesia del Seminario de San Carlos, en Zaragoza, España. Me baso ahora en una antología de textos que hizo el beato Álvaro del Portillo en un discurso pronunciado en la Universidad de Navarra el 12 de junio del 76, un año después de su muerte, y recogido en el libro Una vida para Dios. En una meditación del año 64, San José María recordaba que Dios lo había hecho nacer en un hogar cristiano, de padres ejemplares que practicaban y vivían su fe, dejándolo en libertad muy grande desde chico, al tiempo que lo vigilaban con atención. Trataban de darme una formación cristiana, todo normal, todo corriente, y transcurrían los años. Yo nunca pensé en hacerme sacerdote, nunca pensé en dedicarme a Dios. Bonita esa manera de definir el sacerdocio, una dedicación a Dios, la llamada. No se me había planteado el problema porque creía que eso no era para mí. Vamos meditando también sobre el misterio de la vocación, de esa elección que Dios hace de cada uno de nosotros desde la eternidad y cómo lo va desvelando poco a poco, paulatinamente. Dios tiene sus tiempos. Es el enamorado que está ahí esperándonos hasta manifestarse y esperar nuestra respuesta libre. Más aún, diría en otra tertulia en el año 74 en Perú, me molestaba el pensamiento de llegar al sacerdocio algún día. Siempre he amado mucho a los sacerdotes, justamente porque la formación que recibí en mi familia era profundamente religiosa. Me habían hecho amar, respetar, venerar el sacerdocio. Es cuando dice la famosa anécdota aquella de que no le gustaba el latín, porque el latín era para los curas. No lo veía que entrara en su horizonte. Pero volviendo a la meditación del 64, dice, pero el Señor iba preparando las cosas. Me iba dando una gracia tras otra, pasando por alto mis defectos, mis errores de niño y mis errores de adolescente. La vocación es la gran gracia, el carisma. Pasó el tiempo y vinieron las primeras manifestaciones del Señor. Aquel barruntar que quería algo. Ese verbo es poco conocido en nuestro ambiente. Acabo de leer un guión de un texto de un historiador que lo equivale como a presentimiento, aquel presentir, ¿no? Que Dios quería algo. Acuden a mi pensamiento tantas manifestaciones del amor de Dios. El Señor me fue preparando
a pesar mío, con cosas aparentemente inocentes, de las que se valía para meter en mi alma esa inquietud divina. Bueno, vamos viendo también a la luz de estas consideraciones. Le damos gracias a Dios por esa vocación tan maravillosa que nos ha hecho tanto bien a tantas personas en los 5 continentes y al mismo tiempo le damos gracias por lo que nos ha dado a nosotros, también por haber metido en nuestra alma esa inquietud divina de seguirle. Por eso he entendido muy bien aquel amor tan humano y tan divino de la Santa Teresa del Niño Jesús, que se conmueve cuando por las páginas de un libro asoma una estampa con la mano herida del Redentor. Y cuenta que, pues también a él le pasaron cosas como las de Santa Teresita. También a mí me han sucedido cosas de ese estilo que me removieron y me llevaron a la comunión diaria, a la purificación, a la confesión y a la penitencia. También es bueno ver cómo una vocación surge en este ambiente de oración, de diálogo con el Señor, de enamoramiento. Mientras consideramos el ejemplo de San José María y acudimos a su intercesión, pues también vamos formulando propósitos que este centenario nos sirva a nosotros para un recomienzo en nuestro seguimiento al Señor. Y quizás va por este camino, la oración, el diálogo con el Señor. La vocación es una historia de amor. La comunión diaria, almas de Eucaristía, la purificación. Esta fiesta cae en Cuaresma. La confesión, la penitencia, el rechazo del pecado y la búsqueda de la mudanza, de la conversión, de la purificación. Luego da el salto, otra meditación del año 75, para llegar al momento de la luz. Tenía yo 14 o 15 años cuando comencé a barruntar el amor. Ya lo decíamos, ¿no? A presentir. Antes era barruntar que quería algo, unas cosas que Dios pedía y que le fueron metiendo en el alma una inquietud de Dios que el Señor fue preparando y que pues llevó como fruto de esa remoción interna a la respuesta de vida interior, de comunión, de purificación, de confesión, de penitencia. Y eso cuaja en amor, darse cuenta de que Dios me ama, de que Dios tiene un designio para mí desde la eternidad de amor. Y ahí es donde viene esa frase tan hermosa que ha hecho carrera, hasta titular así un libro. Comencé a barruntar el amor, a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande y que fuese amor. También forma parte de esa llamada que Dios nos dé unos dones, unas capacidades de sentir esa necesidad. El corazón me pide que lo de aquí abajo no es suficiente. Me pide algo grande. Claro, está la vocación, la llamada divina, no anula las capacidades antropológicas, al contrario, las engrandece. Le hace a uno capaz, pues, de lo más grande, que hay más grande que el amor de Dios, el amor. La vocación no es negación, la vocación no es una cerrazón, la vocación es la apertura máxima a Dios y por Dios a los demás. Algo grande que fuese amor. Y la relación con Dios es una relación amorosísima. El Espíritu Santo es el amor. Somos beneficiarios de una llamada al amor con mayúscula. Así lo pone también en la meditación. Vi con claridad que Dios quería algo. Vamos recordando también nuestra llamada, como dice en alguna ocasión, ábrele tu corazón al Señor y cuéntale tu historia cuando te diste cuenta de que Dios quería algo. Dios quería algo, pero no sabía qué era. También así nos fue pasando a nosotros, que fuimos acercándonos a ese misterio, como Moisés se acerca a la zarza ardiente, y con estos ejemplos, con este ambiente,
con esta espiritualidad, pues nos fuimos acercando hasta descubrir también que Dios, que el corazón nos pedía algo grande y que fuera amor. Por eso hablé con mi padre diciéndole que quería ser sacerdote. Era como la manera más clara, más concreta que tenía, pues de ver que se entregaba al Señor. De por medio está que el Señor se sirvió de aquellas huellas en la nieve, en Logroño, cerca a su casa, junto a la iglesia de Santiago, y pues darse cuenta que eran de unos carmelitas descalzos que se entregaban generosamente a Dios y a los demás, pues hasta físicamente con ese dolor y ese frío de caminar descalzos por la nieve. El Espíritu Santo le hizo ver que estos hombres hacían eso por amor de Dios y que él mismo, pues que había hecho hasta entonces, empieza la dirección espiritual con uno de sus carmelitas y pues que el hombre pues muy apostólicamente le plantea la posibilidad de hacerse religioso y aquel jovencito pues se da cuenta que no es eso lo que Dios le pide, que Dios le pide una llamada en el mundo, una llamada diocesana, secular. Y ahí es cuando va donde el papá y dice que fue la única vez que yo he visto lágrimas en sus ojos. Me respondió: mira, hijo mío, si no vas a ser un sacerdote santo, ¿por qué quieres serlo? Es casi que premonitorio, pero bonito ver esa educación, ¿no? Un hombre casado que tiene esa conciencia de que la llamada sacerdotal es una llamada a la santidad y que le plantea a aquel joven hijo suyo: no dudas, dificultades, no piensa en sí mismo, en su apellido, sino en, hijo mío, si ves que esta es la llamada, ahora que lo pienso, esas lágrimas pues habrán sido de emoción, es para que seas santo. Si no, no lo seas, ¿no? Porque quieres serlo, pero no me opondré a lo que deseas. Y me presentó a un amigo suyo sacerdote para que me orientara. Bonito ver que empieza a perfilarse una vocación de amor a la santidad, que no es otra cosa la santidad que eso, ¿no? La respuesta amorosa, de excelencia amorosa, al amor divino. Hacia 1916, 1917, cuenta Gullón, San José María resolvió que Dios lo llamaba a ser sacerdote secular, diocesano. Se lo comunicó a su padre, quien le preguntó si lo había considerado con detenimiento. Es muy duro, decía también el abuelo, no tener casa, no tener hogar, no tener un amor en la tierra. ¿Has pensado en el sacrificio que supone la vocación de sacerdote? Y la respuesta de San José María, que yo la verdad no lo había escuchado hasta ahora, es que le dice a su padre: solo he pensado lo mismo que tú cuando te casaste, en el amor. Respuesta bellísima. Es una respuesta de amor. La vocación es a amar, a darse por amor. Ahora bien, José María sabía que ser sacerdote era solo una parte de su llamada. Había algo más, que por el momento estaba oculto. Aquello no era lo que Dios me pedía. Y yo me daba cuenta. No quería ser sacerdote para ser sacerdote, no como por hacer carrera o como pues viendo que dijéramos una llamada a ser párroco. Veía que era una llamada para algo más sin saber todavía. Dios va manifestando poco a poco, desvelando el misterio de la llamada a lo largo de la existencia. Y también pues a los 100 años de estas escenas tan significativas que tanto bien han hecho a la historia de la iglesia, pues vamos pensando en nuestra propia llamada y también le pedimos al Señor que nos muestre en la luz de este ejemplo qué tiene para nosotros, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo nos podemos entregar más? ¿Cómo podemos estar más disponibles ante los planes divinos? Por eso se preguntaba también en alguna ocasión: ¿por qué me hice sacerdote? Porque creí que era más fácil cumplir una voluntad de Dios que no conocía. Amor. Amor es querer lo que el amado quiere. Pues es la amistad, dice el clásico citado por Benedicto en la Deus Caritas Est: querer lo mismo y rechazar lo mismo. Cumplir una voluntad de Dios que no conocía. Para facilitarlo me hago sacerdote. Desde unos 8 años antes, en el año 20, la barruntaba, pero no sabía qué era.
y no lo supe hasta 1928. Y yo, medio ciego, siempre esperando el por qué. ¿Por qué me hago sacerdote? Bonito, ¿no? Lo hago, lo veo, es una decisión radical. Sin embargo, todavía no sé por qué. El Señor quiere algo. ¿Qué es? Algo grande que sea amor. ¿Pero qué más? Y con un latín de baja latinidad, cogiendo las palabras del ciego de Jericó, repetía, Domine ut videam, ut sit. Señor, que vea, que sea, que sea eso que tú quieres y que yo ignoro. El prelado actual, don Fernando, pues ahonda en esa petición, que es pedir luces en la inteligencia, Señor, que vea y que sea con la fuerza, la voluntad, Señor, dame luz para ver y fuerza para querer, para cumplir lo que tú quieres. Que sea, que sea eso que tú quieres y que yo ignoro. Con humildad que le lleva a saberse solo un instrumento en las manos de Dios. Yo no sabía lo que Dios quería de mí, pero era evidentemente una elección. Ya vendría lo que fuera. De paso, me daba cuenta de que no servía. Dios me ha elegido. San Pablo lo dice. Elegi nos in ipso ante mundi constitutionem ut semus ante et immaculati in conspectus eius in caritate. El Señor nos ha elegido desde la eternidad. San José María le gustaba repetirlo así en latín. Desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia. Una elección. Él nos eligió desde antes de crear el mundo. Primero nos llamó y después creó el mundo. Lo podemos ver así con la temporalidad nuestra que rige la humanidad. De paso me daba cuenta de que no servía. Instrumentos ineptos y sordos somos. Pero precisamente por eso Dios nos ha llamado, para que se vea claramente que la obra es suya. Y hacía esa letanía que no es de falsa humildad, sino de conocimiento propio. No valgo nada, no tengo nada, no puedo nada, no soy nada, no sé nada. Que no es falsa humildad, es el presupuesto para poder construir ese edificio maravilloso que el Señor construyó sobre esa entrega generosa de San José María y que ahora quiere construir sobre la nuestra. Por eso, Señor, ayúdanos a ver y a repetir con realidad, con conciencia de nuestra poquedad, de nuestra nada. No valgo, no tengo, no puedo, no soy, no sé nada sin ti, Señor. Contigo valgo todo, tengo todo, puedo todo lo puedo en el que me conforta. Lo soy todo, lo sé todo, porque lo sé en ti. Pero sin ti, Señor, de partida, nada. El Beato Álvaro también transmite un recuerdo personal. Recuerda que en ocasiones los barruntos de San José María se expresaban con esa exclamación del maestro: he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Era una ejaculatoria que le comía las entrañas, la repetía frecuentemente, hasta música le puso. Ignen veni mittere interran, et quid volo nisi tacendato. De hecho, a la región de Colombia mandó pocos días antes de morir con el padre Eugenio Fenoy unos fósforos, que están por ahí en los centros más antiguos, para que peguéis fuego. Y los directores de entonces pusieron debajo de esas cerillas aquel punto de camino. Y ya ves, casi todo está apagado. Aún resuena en el mundo aquel grito divino. Fuego he venido a traer a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Y ya ves, casi todo está apagado. No te animas a propagar el incendio. Es una vocación de amor, pero no de soliloquio, no y ni siquiera para que yo esté muy bien, de bienestar personal. Es una vocación de entrega, pues de amor, como el amor divino. El amor divino es darse, como vemos en Jesús, hasta la muerte, por los demás. Entonces la vocación es darme a Dios y en Dios a todos los demás, a la iglesia, a la humanidad, empezando por los más necesitados, al apostolado. Era tan fuerte, dice don Álvaro, la moción divina que la voz no bastaba, el alma rompía a cantar, y como respuesta al grito de Cristo, San José María hacía suya
aquella contestación del profeta, así como un díptico, ¿no? Empezaba con Lucas y terminaba con el profeta, cuando se sentía llamado por Dios. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Ecce ego qui avocastimi. Puede ser un santo y seña para esta fiesta. Ignem bene mitere in terram, et qui volum tacendatur, ecce ego qui avocastimi. He venido a prender fuego a la tierra y cuanto deseo que ya esté ardiendo, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Y concluye que, urgido por esa voluntad divina, el padre comenzó sus estudios sacerdotales que realizó en la Universidad Pontificia de Zaragoza. Luego diría que vivió durante una década, del 18 al 28, ese tiempo de barruntos, de presentimientos, de que tu Señor le pedías ese algo más desconocido, y cómo fue avanzando aquello con una vida interior que fue creciendo en la etapa del seminario. Sentía que el corazón se le ensanchaba en sus ratos de oración y para reforzar ese diálogo divino hizo una práctica hermosa que era acudir a diario a pedir la intercesión de Santa María en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Ya a ese entonces se pueden aplicar aquellas palabras de que la obra nació y se desarrolló bajo el manto de la Virgen. Una caridad que se despliega en amor al prójimo, decíamos, y allí ya en el seminario también, en concreto con sus compañeros. Dice otro biógrafo que su preocupación por los demás condiscípulos se advierte en el joven José María en el seminario de San Carlos, y por eso el arzobispo, el cardenal Soldevila, lo nombró inspector de los seminaristas que estudiaban teología con él en el 22. Ese encargo le permitió interesarse y preocuparse por los aspectos cotidianos de sus compañeros, como el orden, la disciplina, el estudio, y ahí cogió ese cariño tan grande a sus hermanos sacerdotes que nos ha transmitido a los sacerdotes de la obra, para que pues la obra sea también en el mundo del clero pues un fermento de fraternidad sacerdotal. No fue algo aislado, pues después procuró ayudar de modo bien concreto a varios sacerdotes y no solo mediante pequeños favores propios de la amistad. En la guerra pues tuvo detalles heroicos, ¿no? De ayudarle a hermanos suyos sacerdotes para que no perdieran la vocación, para que fueran fieles, para que estuvieran unidos al obispo. 2 días después de su ordenación, de un día como hoy, San José María ofreció su primera misa en la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar, acompañado por su madre, sus hermanos y unos pocos familiares. La ofreció por su padre apenas fallecido. Como sabemos, pues ese fue un momento de cruz. Dios pues se llevó a su padre en este proceso después de haber sido ordenado diácono, y entonces pues San José María, que no se podía echar para atrás, diríamos, que el Señor quería que fuera sacerdote pegado a la cruz, porque era él en su ministerio, pero sacando adelante un hogar. Y luego, pues con contradicciones de un tío que no entendía que se hubieran ido con esa pobreza a Zaragoza, que lo hacían sentir mal a él, y entonces pues le puso trabas en su ministerio. Por eso esa misa con tan pocos asistentes, pues él, su familia, la Virgen, el Señor. Dios nuestro Señor, dirá más adelante, de aquella pobre criatura que no se dejaba trabajar, quería ser la primera piedra de esta nueva arca de la alianza, que es la obra a la que vendrían gentes de muchas naciones, de muchas razas, de todas las lenguas. Crece sobre el fundamento de la divinidad, sin medios humanos, sin reconocimiento familiar, solamente Dios, la obra, la cruz. Agradecía la participación en el sacrificio redentor. Era preciso triturarme como se machaca el trigo para preparar la harina y para poder elaborar el pan. Por eso el Señor me daba en lo que más quería. Gracias, Señor, dirá en el año 62, aunque en aquella época se quejaba para darme un martillazo a mí, que era el clavo, pegaba así en la herradura y hacía sufrir a su madre, a sus hermanos, y pues que todos estaban, así fue como salió adelante aquel proyecto divino, uniéndonos a la cruz, a la pobreza, a la obediencia. Eran hachazos que Dios nuestro Señor daba para preparar de ese árbol la viga que iba a servir, a pesar de ella misma, para hacer su obra. Señor, que no nos quejemos cuando nos trates con la cruz, porque es preparación que tú nos das para hacer tu obra.
Yo casi sin darme cuenta repetía Domine ut videam, Domine ut sit. No sabía lo que era, pero seguía adelante, adelante, sin corresponder a la bondad de Dios, pero esperando lo que más tarde habría de recibir, una colección de gracias, una detrás de otra, que no sabía cómo calificar, que las llamaba operativas, porque dominaban de tal manera mi voluntad que casi no tenía que hacer esfuerzos. Adelante, sin cosas raras, trabajando solo con mediana intensidad. Fueron los años de Zaragoza. De aquella época es también aquella anécdota de que alguna vez más adelante pensó que era un poquito mentira decir que rezaba mucho, que tampoco era para tanto. Y justo por esa época, cuando teníamos esa tentación, le aparecieron unas hijas suyas espirituales mostrándole una imagencita de la Virgen del Pilar, que la he podido ver ahí en Vilatevere, y debajo, en la base, había escrito con un clavo, Domina ut sit. O sea, sí era verdad que rezaba mucho a la Virgen del Pilar pidiendo esto, Señor que vea, Señora que sea. Los barruntos de lo que Dios le pedía lo llevaron a estudiar Derecho, a trasladarse a Madrid para hacer el doctorado. Durante ese tiempo, cuenta el historiador, mantuvo una espiritualidad profunda reflejada en sus escritos y oraciones. Sus barruntos, intuiciones de una misión mayor, se entrelazaban con su entrega a Jesucristo y a María. En la capital española iba a encontrar respuesta a los barruntos. El 2 de octubre del 28, mientras realizaba unos ejercicios espirituales, entendió que Dios lo llamaba a recordar al mundo que los laicos y los sacerdotes seculares también están convocados a la santidad, que no era solo exclusivo de los religiosos. Ese día se fundó el Opus Dei. Podemos llamarle un fruto maduro de ese ministerio sacerdotal al servicio de Dios y de los hombres, del que más tarde sería conocido como San José María, escriba de Balaguer, y al que hoy veneramos por ser modelo de ministro de Jesucristo en favor de los hombres. Te damos gracias, Señor, por ese modelo, por ese ejemplo, por esa respuesta santa, y te pedimos que nos ayudes a seguir sus pisadas, a encarnar ese espíritu ahora, 100 años más tarde, esos rasgos centrales del carisma fundacional que fue desarrollando con la vida. Nos queda poco tiempo, pero podemos enunciar algunos. En primer lugar, esa llamada universal a la santidad, que dice, la obra callada y modesta, pero palpitando de espíritu divino, fue instrumento del Señor. Dios quiso despertar a los hombres que dormían utilizando sus mismas voces. Y estos hombres de la calle, que somos tú y yo ahora, dirían a los demás, al compañero de trabajo, al hermano o a los hijos, al discípulo o al maestro, como dice San Pablo a los romanos, ya es hora de despertarse del sueño. Caminemos en una vida nueva. Santidad y trabajo, como vemos en la misa de San José María, en la primera lectura del Génesis, esas palabras que le gustaban tanto, que Dios puso al hombre en el Edén para que trabajara, ut operaretur. Unidos a Cristo por la oración y la mortificación en nuestro trabajo diario, en las mil circunstancias humanas de nuestra vida sencilla, de cristianos corrientes, obraremos esa maravilla de poner todas las cosas a los pies del Señor, levantado sobre la cruz, donde se dejó enclavar de tanto amor al mundo y a los hombres. Eso nos llevará a la vida interior, al trato con Jesús, con su Madre Santísima, yendo por caminos de infancia, acudiendo a San José, nuestro Padre y Señor, a la intercesión de los santos, a la devoción de los ángeles custodios. ¿Qué puede hacer una criatura que debe cumplir una misión si no tiene medios, ni edad, ni ciencia, ni virtudes, ni nada? Ir a su madre y a su padre, acudir a los que pueden algo, pedir ayuda a los amigos. Eso hice yo en la vida espiritual. Eso sí, a golpe de disciplina, con mortificación, llevando el compás, con esa conciencia de la filiación divina, de la cruz que ya mencionamos y de amor a la Iglesia y al Papa. La única ambición, el único deseo del Opus Dei y de cada uno de sus hijos es servir a la Iglesia, como ella quiere ser servida, dentro de la específica vocación que el Señor nos ha dado. Nuestro espíritu reclama una estrecha unión con el Pontífice Romano, con la cabeza visible de la Iglesia Universal. Tengo tanta fe, tanta confianza
en la Iglesia y en el Papa. Por eso concluimos nuestra oración, dándole gracias al Señor y dirigiéndole la oración colecta de la Misa del Santo. Oh Dios, que has suscitado en la Iglesia a San José María, sacerdote, para proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado, concédenos por su intercesión y su ejemplo, que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo Jesucristo y sirvamos con ardiente amor a la obra de la redención. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.